Buenas tardes, nos encontramos en este momento en la Ciudad de México, en uno de los paseos que a mí me gusta mucho más, porque a mí me gusta mucho caminar, que es el famoso Paseo de la Reforma. Es un paseo donde puedes caminar tranquilamente, donde puedes ver los grandes edificios de la capital del país, donde puedes ver la Diana Cazadora que está aquí a mis espaldas, donde puedes contemplar y vivir. Es una parte de la Ciudad de México que a mí en lo personal me gusta mucho. Hoy quiero compartir con ustedes, mis hermanos, una hora en el Kairos de Dios, una hora en el cual vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte, ese hermoso sermón que se dio en aquel lugar, allá en el norte del Mar de Galilea. Es un recuerdo que yo tengo todavía y que me anima, me empuja, me fortalece, porque es ahí donde Jesús mismo, nuestro Señor, se paró a compartir las nuevas de las cuales se basaría el mundo entero, por supuesto el mundo que quiere seguir y quiere obedecerle. Y allá en capítulo 7, versículo 1, empieza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas personas comprenden mal, emplean mal ese texto y entonces permiten que haya todo tipo de pecados, todo tipo de problemática dentro de la iglesia, con el pretexto de decir: es que yo no puedo juzgar, no soy Dios para juzgar. Y es verdad, no somos Dios para juzgar. Y es verdad, Jesús aquí está diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero al mismo tiempo nos da a nosotros el privilegio de poder, hermanos, tomar la decisión de cuidar de nosotros y cuidar de la iglesia. Jesús nos está diciendo textualmente: ustedes no juzguen a nadie, ustedes no se metan en problemas. Jesús nos está diciendo que no lo hagamos de la manera equivocada, que no lo hagamos como si nosotros fuésemos Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros textos de la Biblia dice, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con santo juicio. Entonces aquí podemos ver que Jesús no está diciendo que no juzgar. Ahora, ¿qué significa juzgar? La palabra juzgar, como todas las palabras bíblicas, proviene de la raíz griega, allá de la Septuaginta, quiere decir crino. Crino quiere decir separar algo, poner aparte algo para después sacar una conclusión y emitir un juicio. Entonces en la Biblia aprendemos, hermanos, que necesitamos no juzgar a la manera de Dios, porque de esta manera perfectamente sabemos, si nos queda claro, no somos Dios. Pero Jesús allá en Juan capítulo 7 versículo 24 dice que no juzguemos según apariencias, o sea, que no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos, que juzguemos con juicios santos, que nuestros juicios, que nuestras decisiones, que nuestras conclusiones acerca de un punto sean muy determinantes, muy determinadas por la palabra de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual juzga. El espiritual, estamos hablando de los cristianos, de la iglesia, de la hermandad. Y el espiritual debe juzgar, como dice el texto, ¿sí? Dice: el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. O sea, él no es expulsado, él no es extraído de la iglesia por nadie, y no porque sea específicamente cristiano, sino porque es un cristiano que se esfuerza en hacer lo correcto. Entonces nosotros aprendemos de la Biblia y necesitamos comprender perfectamente el contexto en el cual Jesús quiere enseñarnos.
Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos hermanos toman este contexto cuando ven un mensaje, cuando ven un hombre, un cristiano en pecado, no se atreven a hacer lo que la Biblia dice, porque su primer argumento dice, es que nadie es perfecto, es que yo no soy Dios para poder juzgarles. Entonces efectivamente no lo somos, pero también a nosotros nos es encomendada la santidad dentro de la iglesia, comenzando por nosotros mismos. El libro de Ezequiel nos habla acerca de que somos atalayas, que somos cuidadores unos de los otros. Y efectivamente ese texto habla en el Antiguo Testamento, pero también es trasladado hacia nosotros, porque somos cuidadores los unos de los otros dentro del cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo, somos parte de la iglesia, y nosotros necesitamos saber que Dios quiere que la iglesia sea santa. Y para eso también, ¿sí?, a nosotros, los mismos miembros de la iglesia, los mismos formadores del parte del cuerpo, somos responsables de esto. No debemos juzgar a la manera de Dios, porque Él es el único que puede hacerlo. Pero sí podemos emitir un juicio de algo que es correcto y de algo que es incorrecto. Sí podemos emitir un juicio de aquellos hermanos que están haciendo lo incorrecto, de aquellos que están haciendo lo que desagrada a Dios. Y no solamente emitir un juicio, sino ir directamente con ellos para traerlos de regreso al rebaño, para traerlos de regreso a la santidad. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces el apóstol Pablo dice que a nosotros nos corresponde juzgar en el sentido de cuidar, de apartar a los que están dentro para guiarlos de la manera que a Dios le agrada. Y es de esa manera, hermanos, como nosotros necesitamos aprender a emitir nuestros juicios. Sin embargo, necesitamos saber que Dios no prohíbe que nosotros juzguemos en el buen sentido. Pero vamos a ver qué es lo que Dios sí prohíbe. ¿Qué es lo que Dios sí prohíbe? Y es esto. Dios prohíbe, mis hermanos, las prácticas habituales de criticarnos unos a otros. Dios prohíbe a aquellas personas, a aquellos cristianos que tienen como práctica normal censurar unos a otros, criticarles su manera de vestir, su manera de caminar, aún dentro de la iglesia, su manera de hablar. Nosotros necesitamos saber que los que estamos en la iglesia, nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros todavía ha logrado la absoluta santidad, la absoluta perfección, pero también necesitamos saber que el mundo está visualizando, está criticando, está conceptuando a la gente de acuerdo a los conceptos que el mundo tiene. ¿Sí? Algunos porque son muy altos, algunos porque son muy chaparros, otros porque son muy gordos, otros porque son muy flacos, otros porque son morenos, otros porque son güeros. Y desafortunadamente lo que se ha aprendido a través de la niñez, muchos lo traen a la iglesia sabiendo que esto no es agradable a Dios. El juzgar justamente no es decir tú puedes y tú no puedes. ¿Sí? Jesús dice no juzgues para que no seas juzgado. No, entonces haga censura de otros para que tú no seas censurado. Recuerden que el pecado es una cosa aparte. Si un hombre es descubierto en pecado, nosotros no podemos escudarnos en este versículo y decir, bueno, pues es que nosotros no podemos juzgar. No podemos escudarnos en este versículo cuando otra parte de la Biblia que te dice,
Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Ahí en Mateo 18. Y no es que necesariamente esté cometiendo un pecado contra ti, pero si tu hermano está cometiendo un pecado dentro de la iglesia y tú o yo lo solapamos, entonces nos hacemos cómplices de ese pecado. Y es ahí donde sí debemos juzgar, es ahí donde sí debemos actuar. Y no es necesario emitir juicio cuando la evidencia del pecado de algún hermano es evidente. Lo que necesitamos hacer entonces es hacer todo conforme a la palabra de Dios. Y alguien podría decir, y lo ha dicho en diferentes momentos y en diferentes lugares: ¿por qué me juzgas? ¿Quién eres tú? Tú eres perfecto, y en realidad no somos. Pero si vemos un hermano en pecado, necesitamos acudir a la Biblia y decir qué hacer. Y entonces estaremos haciendo lo correcto. No lo haríamos en base a los de afuera, porque dice Pablo a los Corintios, dice: porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? Dice: no vosotros juzgáis a los que están dentro. Entonces, juzgad, como dije, quiere decir poner aparte para emitir un juicio. Entonces, lo que Dios prohíbe, lo que Jesús está prohibiendo, no es que no te metas con la gente. Lo que Jesús está prohibiendo, no es que no te metas con el pecado de la gente o de la hermandad. Ese pecado tiene que ser presentado. Ese pecado tiene que ser desechado. Lo que Jesús está prohibiendo es que nosotros debemos evitar emitir juicio, emitir una opinión negativa de los hermanos, para no herir sus sentimientos, para no llegar a que por nuestra opinión, por nuestro juicio, los hermanos, o un hermano, o una hermana, o una familia entera salga de la iglesia. Nosotros necesitamos recordar que en la medida que nosotros tengamos misericordia de otros, Dios la tendrá con nosotros. Nosotros necesitamos saber que Dios está formándonos. Como he dicho muchas veces, el Sermón del Monte, mis hermanos, no es otra cosa que las nuevas reglas que Jesús va a imponer allá en el monte el mar, al norte del mar de Galilea. Y esas nuevas reglas las deberíamos de saber todos. Es muy sencillo, es muy fácil decir: es el Sermón del Monte, ya lo sé. El Sermón del Monte, ya lo he leído. Ya me lo han predicado. Pero el Sermón del Monte lo hemos comprendido. Jesús nos está diciendo la nueva forma de vivir, la nueva forma de comunicarnos, la nueva forma de llevar nuestra vida en forma personal con los demás y para con Dios. Y en este caso dice: no emitas juicios negativos de una persona, no emitas opiniones negativas de una persona, porque al emitir una opinión negativa de una persona, si esa persona la oyere y es una persona frágil en todos los sentidos o en cualquiera de los sentidos, se va a sentir herido, se va a sentir defraudado de la cristiandad. Y si es una persona que no tiene un nivel de autoestima normal, esa persona va a creer las críticas que tú le impongas. Las opiniones que tú emitas de esa persona van a ser su ley. Y no sabes, hermano, cuánto daño le estarás haciendo a esa persona. Por eso nosotros necesitamos cuidar qué decimos delante de los hermanos, qué decimos a la gente, qué opiniones emitimos, porque nuestras opiniones, número uno, van a reflejar nuestra personalidad. Nuestras opiniones van a reflejar nuestra cristiandad.
van a reflejar nuestra espiritualidad. Imagínense un cristiano viendo llegar a otro hermano y diciéndole: oye, mira qué sucio viene ese hombre. O mira, ese ni siquiera se peinó para venir a la iglesia. Una opinión, un juicio, un comentario negativo, ¿sí?, puede hacer caer a los hermanos, puede hacerlos desanimarse. Y recuerda, cada cosa que tú emitas de tu boca es el reflejo que tú estarás dando de tu persona. Si tú hablas negativamente de los demás, entonces serás un cristiano negativo, un cristiano difícil. Y aún así, en la hermandad debemos amarnos los unos a los otros. En la iglesia hay todo tipo de seres humanos. Seres humanos que agradan a Dios, seres humanos que definitivamente son difíciles. Pero nosotros necesitamos saber que estamos yendo a la iglesia con un propósito de perfeccionarnos, con un propósito de ser mejores, con el propósito de crecer en el Señor, con el propósito de ser mejores, con el propósito de ser ejemplo, con el propósito de mostrar el amor los unos con los otros. No con el propósito de juzgar, no con el propósito de hacer quedar mal a nadie. Nuestro propósito en la iglesia es crecer, fortalecernos, porque ese es el alimento. Pero si mientras tú vas a recibir el alimento de construcción para tu alma, tus opiniones van a ser de destrucción para alma de muchos, solo debemos tomar en cuenta esto. En la medida que nosotros tratemos a los demás, ¿sí?, así seremos tratados, porque eso es lo que estaremos sembrando dentro y fuera de la iglesia. Solo piensa, solo haz un análisis en tu vida. ¿Qué piensan los hermanos de ti? ¿Acaso dirás: ay, ya viene este hermano que es muy criticón? O ya viene este hermano que nos va a decir cosas. O mira, ya viene esta hermana. Ay, esta hermana es de lo más difícil. Y algunos todavía podrían bromear y decir: sí, esta hermana la amo, pero sí la quiero, pero la quiero lejos de mí. Debe ser muy triste que alguien diga eso de ti. Debe ser muy triste que alguien no desee estar cerca de ti por tus juicios, por tus opiniones, por tus comentarios. Jesús nos está diciendo, cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, no te está diciendo no emitas ningún tipo de juicio. Te está diciendo: no seas negativo al hablar de alguien. No seas negativo al decir algo que tú piensas de una persona. Es verdad, todos podemos llegar a un punto en nuestra vida que, pues, tal vez la gente no esté de acuerdo con nuestra forma de ser, con nuestra cultura quizás, ¿sí? Pero nosotros necesitamos saber una cosa. El cristianismo es para brillar, y no me refiero a brillar delante de la sociedad, sino para no pasar desapercibidos para bien, no pasar desapercibidos para ser luz en el mundo. Pero no, muchas veces nos equivocamos de concepto y queremos y lastimamos sin querer, no sé, o tal vez queriendo, pero nuestras opiniones que emitimos son muchas veces negativas, son muchas veces desagradables delante de Dios. Entonces, mi hermano, recuerda, nuestros juicios pueden destruir a alguien, nuestras opiniones pueden ser de destrucción. Lo que tú digas
te puede etiquetar a ti mismo en cuanto a lo que tú eres. Enfoquémonos en sus virtudes. Y es así hablémoslas, es así juzguémoslas, es así mencionémoslas. Enfoquémonos en las fortalezas de la gente. Y es así necesitamos hacérselas saber para que sea animante para todos ellos. Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos el verdadero contexto de este versículo, capítulo 7, versículo 1 de Mateo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No está diciendo no te metas con el pecador. Te está diciendo no des opiniones que pueden lastimar a otros. No hagas censura contra los hermanos. No te metas con sus características, porque al final de cuentas lo que muchos creen que son defectos, como el ser alto, como el ser bajo, como el ser de X color de piel, como el ser de X región, como el ser de X forma, eso no es un defecto. La gente lo ha canalizado a un defecto, pero no son defectos. Simple y sencillamente son características de un ser humano. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser mejores cristianos. Que Dios nos ayude a, en lugar de emitir comentarios negativos a los hermanos, y no solamente a los hermanos, también a la gente que nos rodea, que Dios nos ayude a ser benevolentes, a ser misericordiosos, porque dice la Escritura, allá mismo Jesús, momento antes había dicho, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y si nosotros en nuestros comentarios, en nuestras opiniones, nos mostramos inmisericordes, entonces el día que nosotros necesitemos misericordia, tampoco la vamos a tener. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros estemos trabajando en nuestra cristiandad, en nuestra hermandad, y que cada cosa que salga de nuestra boca sea de beneficio, sea, como dice Pablo a los Gálatas, en capítulo 4, versículo 6, que sea sazonada con sal. Y si tenemos que juzgar a alguien, y si tenemos que exhortar a alguien su pecado, también el apóstol Pablo nos enseña, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarles. No dice ustedes vayan y aplástenlo. No dice ustedes vayan y exhórtenlo fuertemente. No dice vayan ustedes, recuérdenle su pecado delante para que se avergüence. Es verdad, hay que recordarle su pecado, pero como dice el texto, espirituales, de manera espiritual, porque nadie está exento de caer. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nos dice que no emitamos opiniones, que no emitamos juicios, y que cuando vayamos con los hermanos a corregirles por algo, lo hagamos de una manera que agrada a Dios. A veces nos enfocamos tanto en el error del hermano, en el defecto del hermano, que aunque no necesariamente lo sea, que nos olvidamos que nosotros tenemos miles de ellos. Por eso, antes de ir y emitir un juicio contra nuestro hermano, visualicémonos a nosotros. ¿No estaremos incurriendo en lo mismo? ¿No estaremos haciendo algo peor? Y mis hermanos, pues que Dios nos bendiga, y me despido de aquí desde la Ciudad de México, caminando tranquilamente, respirando aire puro, aunque no parezca puro, y pues voy a seguir caminando. Por lo pronto, que Dios nos bendiga y que pues nos ayude a perfeccionarnos y a crecer cada vez más, y a ver a nuestros hermanos
como dice Pablo a los filipenses, como superiores a nosotros mismos. Entonces, no les vamos a poder criticar ni verles ningún defecto. A menos que en lugar de defecto sea pecado, ese no podemos pasarlo por alto, haciendo conforme a la Escritura. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y pues nos vemos pronto si Dios permite. Hasta luego. Orando. Padre amado, gracias por esta hermosa mañana en la cual estamos aquí caminando y en la cual tú me permites compartir estas palabras de reflexión con mis hermanos, que sea de ánimo para todos ellos, que sea de gozo y alegría, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.